Buenos días. Somos 6, 7 alumnos. ¿Sí? Muy bien, señores alumnos, vamos a empezar la sesión del día de hoy, la sesión número 4. Listo, siendo entonces las 10:53, iniciamos nuestra clase. Para el día de hoy vamos a continuar revisando algunos ejercicios, unos ejemplos de aplicación de la ley de Coulomb. He compartido con ustedes lo que hemos visto la clase pasada, el día de ayer, perdón, la clase de ayer, y noten ustedes que había un poquito de dificultad para lo que es la interpretación del vector unitario. Entonces, lo que quiero es que les quede bien claro esa parte, porque es muy importante que ustedes sepan interpretar cómo es que se va a producir la interacción entre dos cargas. ¿Ya? Para eso vamos a hacer estos ejercicios y por favor, sí les pediría que cualquier duda al respecto, por favor me la hagan saber, ¿ya? Para poder continuar. Bien, voy a enseñarles dos maneras en las cuales pueden interpretar esto del vector unitario, ¿ya? Para que sea más claro. Bien, en pantalla tienen ustedes un ejercicio, les dice una partícula con carga Q1 igual a menos 0.25 microcoulomb se encuentra en el punto 2,5, ¿no? Y después me habla de otra carga, Q2 de 4 microcoulomb. No hay indicador de signo, asumo que es una carga positiva. Esta se encuentra en el punto 5,9. Nos dice calcular la componente en el eje X de la fuerza ejercida por Q2 sobre Q1. Las coordenadas están en centímetros. Quiere decir que la carga Q1 se encuentra en el punto 2 centímetros, 5 centímetros. Muy bien, entonces vamos a hacer un dibujo tentativo de cómo va a ser esta distribución. ¿Ya? Vamos a dibujar acá, acá mis ejes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos mi eje, tenemos acá mi eje X. Listo, mi eje X. Y vamos a dibujar acá mi eje Y. ¿Ya? Tentativo, entonces. Tenemos entonces acá mi eje X y mi eje Y. Pues bien, entonces lo que vamos a ver acá, perdón, mi eje Y. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es cómo ubicar estas cargas. Me dice que la carga Q1 se encuentra en el 2,5. Muy bien, entonces más o menos podemos dibujar mi carga. Pongamos en este punto, acá está, vamos a imaginar que este es mi punto, por acá sería 2,5, sumamos que es ese punto, y por acá va a estar el punto 5,9, 2, más o menos 4, 5, más o menos por acá, diga, supongamos, 5,9. Bien, ahí tenemos mis dos cargas, ¿ya? Ahí están mis dos cargas, y bueno, vamos a llamar acá, esta va a ser mi carga Q1, y acá tenemos mi carga Q2, mis dos cargas, Q1 y Q2. Perfecto. Lo siguiente que tienen que hacer es ver estas cargas, qué signo tienen. ¿Sí? Estas cargas, qué signo van a tener.
qué tipo de carga tienen, positiva o negativa. Me dice que Q1 es una carga negativa. Perfecto, pongámosle así, menos. Mientras que Q2 es una carga positiva, ¿no? Entonces, carga positiva. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es trazar la recta de distancia. Muy bien, vamos a trazar ahora mi recta de distancia. ¿Ya? Vamos a trazar acá mi recta entre Q1 y Q2. Acá está mi recta de distancia. Esta es mi distancia R. Muy bien. Esta es mi distancia R. Ya tenemos acá la ubicación de mis cargas, la ubicación de las... dónde estaría la recta de distancia. Ya tenemos toda esta información. Muy bien. Ahora lo que tenemos que ver es la fuerza, hacia dónde estaría dirigida, cómo va a ser esa fuerza, esa interacción entre las cargas. ¿Ya? Entonces, me está pidiendo acá la fuerza ejercida por 2 sobre Q1. O sea, quiere decir que cuando tengamos esto, cuando nosotros leamos algo así, la fuerza ejercida por 2 sobre Q1, ¿no? Cuando veamos así, identifiquen quién sobre quién es la que se va a ejercer la fuerza. Eso es lo que tienen que ver. ¿Quién sobre quién? Entonces acá me dice que es Q2 sobre Q1. Eso es lo que me está indicando. Q2 sobre Q1. ¿Ya? Entonces, como es Q2 sobre Q1, entonces yo voy a suponer que Q2 es la cara que se queda fija. Esa no se mueve. ¿Ya? No se mueve. Mientras que Q1 va a ser la carga que sí se va a mover. Es una asunción para poder yo determinar hacia dónde se va a dirigir la fuerza. Ya estoy asumiendo, nada más. ¿Ya? Entonces, yo digo Q2 va a ser fija, mientras que Q1 es la que se mueve. Entonces acá vamos a ponerle, para recordar, carga fija, y Q1 va a ser la carga mi carga que se mueve. ¿Ya? Es la carga que se va a mover. Muy bien. Entonces, ya tengo esos dos aclaraciones, indicaciones. Entonces, si Q2 es fija y Q1 se mueve, entonces, ¿cómo sería cómo va a ser el trabajo de esta carga? ¿Cómo va a ser la interacción entre estos dos sistemas? Entre estas dos cargas puntuales. ¿Cómo sería la interacción? Se va a producir una fuerza. ¿Hacia dónde va a dirigir esa fuerza? De Q1 a Q2. Es una fuerza que va de Q1 a A Q2. Q2. ¿Sí? Es una fuerza que va de Q1 a Q2. Entonces, vamos a dibujar acá. Tiene que haber alguien que, si esta es fija y esta sí se mueve, entonces alguien va, como quien dice, va a jalar a Q1. ¿Hacia dónde? Hacia Q2. Entonces, colocamos acá una fuerza que va a ser una fuerza de atracción. Listo, vamos a por acá. Ahí tienen su fuerza. La fuerza, vamos a poner acá, la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Muy bien. Ya tengo esa fuerza. Listo. Entonces, es el vector acá, el vector unitario, va de dónde a dónde, desde Q2 sobre Q1. Entonces, el vector unitario estaría acá. ¿Sí? Acá estaría el vector unitario. A ver, estamos, vector unitario. Acá vamos a dibujar el vector unitario. Va a estar acá. Como es de Q2 a Q1, entonces, vamos a colocar otro color mejor para que se pueda apreciar. Entonces, acá tendría mi vector unitario. Este vector va a ser mi vector unitario 1. ¿Ya? Así sería. ¿Ya? Todavía no estamos trabajando con las dimensiones, nada. Solamente identificando primero todas las variables que intervienen en la fórmula. ¿Ya? Ahora bien, recordemos, ¿no? La ley de Coulomb, la fórmula es, ¿no? Si todo esto lo plasmo, va a ser que la fuerza de 2 a 1 va a ser igual
a la constante eléctrica, ¿no? Que multiplica a el producto de las cargas. Entonces, sería, vamos a poner así primero, a Q1 por Q2, ¿listo? Bueno, acá vamos a ponerlo así, por el vector U, y acá abajo vamos a colocar el R al cuadrado. ¿Ya? Miren acá, la fórmula que se les ha, que tienen, la fórmula que hemos visto en la parte de teoría, si ustedes se fijan bien, la fórmula me habla de un valor absoluto. Me dice que el producto de las cargas, pero las cargas van en valor absoluto, ¿sí? Eso está en la teoría. Ya, eso del valor absoluto, a lo que se refiere es que la fuerza eléctrica, ¿sí? Es un valor siempre positivo, ¿ya? Recuerden que se trata de vectores. La fuerza es positiva, no hay una fuerza negativa, una contrafuerza. O sea, la fuerza tiene que ser positiva. Sin embargo, como es un vector, va a haber un signo, ¿ya? Ahora, ese signo no es como en el caso cuando uno tiene una carga, por ejemplo, y te dice es positiva o es negativa. Eso sí es diferente. Esto es una magnitud escalar. Es un escalar, es un número. Entonces, el que sea positivo, el que sea negativo, sí tiene tiene un significado diferente, ¿no? Una carga puede ser positiva, una carga es negativa. Me está hablando de una característica de esa carga, ¿no? Hemos dicho que la carga eléctrica es una característica fundamental de los objetos. Entonces, si yo digo esta carga es positiva, entonces su característica es ser positiva, tener carga eléctrica positiva, ¿no? De igual manera, si yo digo que es negativa. Sin embargo, en los vectores, el signo se utiliza para indicarme el sentido. Yo puedo saber la dirección, por ejemplo, tengo acá esta representación, perfecto. Yo ya sé cuál es cuando yo trazo la recta, antes de trazar el vector f, cuando yo trazo acá la recta, ¿no? Cuando trazo esta recta, yo ya sé cuál es la dirección. Puede ser en este sentido o puede ser en este otro sentido. Ustedes lo pueden dibujar en cualquiera. Después la fórmula les va a decir el sentido real. Pero el signo es el que me dice realmente ese sentido, ¿no? Cuando yo pongo acá U, quiere decir que la fuerza sigue a U. Este es constante, escalar, escalar, escalar. El R es escalar, todo acá es escalar. El único que es vector es U. Y en este caso yo he dibujado a U en esta dirección con sentido hacia abajo, no hacia arriba, ¿ya? Esta es la dirección, todo esto es la dirección. Pero el sentido, en este caso de U, es hacia abajo. Muy bien, entonces, inicialmente me dice que la fuerza tiene el mismo sentido que este vector. Entonces, acá viene el detalle que ayer me parece no quedó muy claro. Puedo trabajar con los valores absolutos, con cargas positivas, ¿ya? Puedo trabajar como si fuera todo positivo y planteo el ejercicio, ¿no? Lo resuelvo así. Y el sentido de U yo lo saco de la gráfica. De la gráfica yo saco el sentido, ¿no? Entonces, claro, U debería ser de 2 sobre 1, de 2 sobre 1. Ahora analizo, ¿cómo va a ser la fuerza? Esta es positiva, este es negativo. Tiene que atraerlo, ¿no? Eso me indica el comportamiento de estas cargas. Cuando son positivas y negativas, me indica que debe haber una atracción. Entonces, como lo va a atraer, tiene que atraerlo, ¿ya? Tiene que atraerlo, entonces la fuerza debe ir hacia arriba. Eso quiere decir que U tendría que ser también hacia arriba, ¿sí? U debería ser hacia arriba, ¿ya? Entonces, U tendría un signo negativo, sería menos U, tendría que ir hacia arriba. El verdadero U, digamos así, el verdadero U sería acá, acá estaría U. Porque U siempre tiene que tener el mismo sentido que tiene la fuerza. Entonces acá tendría yo mi verdadero U.
Este sería mi U. ¿Ya? Este sería el verdadero U. Entonces ya este de acá ya no lo considero. Este de acá ya no lo voy a utilizar. ¿Ya? Este ya no. Entonces solo tomaría el que acabo de identificar, que es este de acá arriba, ¿no? Entonces este es el que voy a utilizar. ¿Ya? Utilizan este de acá. Perdón. Vamos a utilizar este de acá para poder ya hacer la formulación matemática. Esta es una forma, hacerlo de manera gráfica, ¿ya? Que coincida U, que coincida con F, y se plantea. ¿Listo? Como les digo, es una forma. Otra forma es que ustedes acá, si bien ya tienen la idea de la fuerza, la van a validar con la fórmula. ¿Cómo se hace esto? Así. Van a plantear así. La fuerza de 2 a 1 va a ser igual a la constante eléctrica que multiplica A, y acá hacemos el detalle. Ponemos así, paréntesis, menos Q1, ¿sí? Menos Q1 por Q2. ¿Ya? Bueno, acá va a ser por U, y acá abajo va a ser igual a R al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos así. ¿Ya? Esta es otra forma de hacer la representación. ¿Ya? Es otra manera. ¿Ya? Entonces acá, bueno, acá sería ya para implementar bien la fórmula. Entonces ahí tenemos. Pero fíjense, acá ya aparece menos Q1. Entonces no usamos los valores absolutos, usamos el menos. ¿Ya? Pero la fuerza, ¿qué me dice? La fuerza me dice que siempre la fuerza debe ser, siempre la fuerza es positiva. El signo solo me indica sentido. Entonces, todo esto se reescribe, ¿ya? Se reescribe y va a quedar como. Va a quedar como la fuerza de 2 a 1 es igual. Así, la constante eléctrica por, va a quedar acá, Q1 por Q2 por, y acá va así, menos U. ¿Ya? Y bueno, acá abajo va a quedarles R al cuadrado. ¿Listo? Entonces, acá estamos viendo de manera, en tanto matemática, cómo utilizar el signo negativo, pero de esta forma estamos colocando que el signo me está indicando que el vector U está en sentido contrario. ¿Ya? El vector U está en sentido contrario. Entonces, esta es otra forma en la cual ustedes pueden utilizar el vector U. ¿Ya? Es otra manera. ¿Ya? Cualquiera de las dos es perfectamente válida. ¿Ya? Perfectamente, no hay ningún inconveniente. Sino que yo les diría, si ustedes utilizan esta deducción de acá, si van a utilizar esta de acá, yo les diría que tengan mucho cuidado en la ubicación de paréntesis, todo para los signos. ¿Por qué? Porque se ha dado con los casos en los cuales, bueno, a veces por la premura en un examen, ¿no? Colocan el signo menos acá, colocan el signo menos, no con el paréntesis, sino acá el menos, y no sé qué, bueno, en ese rato debe ser la presión del examen, y ¿cómo lo toman? Constante eléctrica menos Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, ¿no? Y se malogró todo, ¿no? Por eso que a veces no se colocan los signos, ¿no? Es una manera, ¿no? Es una forma, ¿no? Porque a veces sucede que el alumno está haciendo su cálculo y dice, bueno, la fuerza, a ver cómo es, ya comienza a calcular, dice la fuerza eléctrica de 2 a 1, y comienza por colocar acá los valores, 9 por 10 a la 9, y acá se equivocó, no puso el paréntesis, pone menos
Y acá, ¿cuánto vale Q1? Ya, un valor, pone ya un valor, acá pone otro valor, sobre la distancia al cuadrado, perfecto. Calcula todo esto, le sale un valor, menos 9 por todo eso de acá, coloca, acá. Y acá lo tomo como si fuera una resta. Se le va y hace una operación de resta, ¿no? Ya malogró todo. Cuando en realidad todo es un producto, es una operación de multiplicación de dos términos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si utilizan esto, perfecto, está muy bien, ¿no? Pero tengan mucho cuidado en el manejo de los signos. O sea, me ha pasado que he visto exámenes en donde lamentablemente valoraron la pregunta porque se les pasó esto, no es porque no sepan, sino que se les pasa en un examen la presión, bueno, ustedes ya conocen esto, a veces la presión te juega en contra y te hace cometer este tipo de errores, ¿ya? Entonces, una forma, sacándolo directamente de la gráfica, haciendo la corrección necesaria, y otra es trabajando con los signos, ¿ya? Ustedes pueden optar por cualquiera, no hay ningún inconveniente, no es que yo quiero que trabajen solo de esta forma, no se preocupen. Eh, Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? Hasta ahí se entiende esa parte de los vectores. ¿Se entiende o no? Todavía no lo ven. A ver, señores alumnos. ¿Se entiende? ¿Se entienden estas dos formas de representar el ejercicio, el problema? ¿Sí? ¿Todo conforme entonces? ¿Continuamos? Muy bien, entonces, tenemos acá cómo va a ser mi fórmula, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta fórmula? ¿Cómo va a estar representado esto? Muy bien, entonces, yo una vez que tengo esto, hago un planteamiento. Bueno, acá lo hice indicando hacia abajo el vector, ¿no? Es una forma en la cual también se puede representar. Después ya los resultados, los vectores me indican lo contrario, no hay ningún problema, ¿no? O sea, ustedes acá yo he hecho ya la deducción cómo debería ser, pero inicialmente ustedes pueden hacer el dibujo de manera diferente, pueden asumir, ¿no? Decir, no, viene la fuerza para acá y hacer su cálculo. Después, las respuestas después me van a indicar si estaba bien o está en sentido contrario la fuerza que yo calculo. Es lo de menos, ¿ya? Lo que el problema Profesor, les está pidiendo, ¿sí? una pregunta Sí. sobre el problema indica que está en centímetros. ¿Tiene que ver algo o si da en Sí, sí, metros o en centímetros? ¿Cuánto tiene? sí, te da. Como les indicaba, ustedes siempre que vean una fórmula, no solo para este caso, siempre que vean una fórmula y en la cual aparezca una constante, ¿ya? Siempre que aparezca una constante, fíjense en esa constante qué unidades tiene. En este caso, la constante eléctrica, si ustedes recuerdan, era 9 por 10 a la 9. Hasta ahí estamos bien. Pero las unidades son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿ya? Esas son las unidades. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se tiene que ir. ¿Cómo es la fuerza ¿en qué unidades está? En Newton. Entonces eso quiere decir que las cargas tienen que estar en Coulomb y la distancia R tiene que estar en metros. Eso es lo que se indica. Lo que manda es la constante. La constante manda. La constante te dice cómo tienen que ser las unidades, ¿ya? Ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿no? Entonces, R en metros. Y las cargas en Coulomb.
las cargas acá están en microcoulomb, entonces hay que pasarlas a coulomb. La distancia está en centímetros, eso es lo que nos indica acá, entonces hay que pasarla a metros. Acá hago una recopilación de mis datos. Acá están mis cargas, ya con su signo. Y acá está la distancia, ya haciendo la corrección, ¿no? Haciendo la corrección, llevándolo a metros, ¿no? La distancia, ¿no? Si bien acá me indica los puntos, quiere decir que este está acá es 2, y acá viene a ser, acá es 5. Bueno, acá es 5. Entonces tengo que la distancia desde este punto hasta este punto tiene que ser 3. ¿Qué? 3 centímetros. Muy bien. Entonces, de acá tenemos que esto es 5. Y el otro punto, acá es 9. Muy bien. Entonces quiere decir que esta altura tiene que ser 4 centímetros. Muy bien. Entonces, se ha formado acá un triángulo de lados 3 y 4 centímetros, pero a mí lo que me interesa es esta distancia R que coincide con la hipotenusa. Entonces, R es igual a raíz cuadrada de estos catetos, de los lados, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y voy a obtener que esa distancia es 0.05 metros o 5 centímetros. Mis vectores unitarios. Y acá, ojo, acá, el problema que me piden, sí, el problema me está pidiendo, fíjense, la componente en el eje X. Es un caso muy particular, solo me pide, esta es la fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza. Es la fuerza que hace 2 sobre 1. Bueno, o esta de acá, cualquiera de las dos, ya, digamos. Lo que el problema les pide en específico es, esta fuerza se descompone en dos. Una y dos. Así se descompone la fuerza. Pero a mí solo me está pidiendo esta fuerza de acá. La fuerza que 2 hace a 1 en el eje X. Esta sería F21Y. Entonces, esta es la fuerza que yo necesito. Esta es la que me pide el problema, nada más. Muy bien, entonces, acá hacemos el planteamiento y es reemplazar. Más del 50% del ejercicio pasa por el dibujo, de cómo planteen, de ver el vector unitario hacia dónde va. Por eso es importante que ustedes entiendan bien esa parte. Si no le están entendiendo, les repito, por favor díganme, porque si no, cuando vengan los ejercicios, los problemas que les voy a dejar propuestos, pueden tener algunos inconvenientes. Profesor, Sí. en la fórmula, o sea, está la letra U, es el vector unitario, ¿no? ¿Qué tengo que Sí, poner ahí? claro. Ya, por ejemplo, a ver, vamos a plantearlo, si no, todo el problema. A ver. Hagamos una cosa, a ver. Ya, hasta acá. Esta parte ya la tienen entendida, ¿no? Más o menos ya la hemos visto. Vamos a hacer algo acá. Voy a sacar todo esto. Listo. Vamos a sacar esto. Muy bien. Lo que vamos a hacer acá es plantear la ecuación. ¿Ya? La ecuación que me dice, la ecuación de la ley de Coulomb me dice que, ¿no? Que la fuerza de 2 a 1 va a ser igual a, vamos a utilizar el signo de las cargas. A ver. La constante eléctrica por menos Q1 por Q2, ¿ya? Y esto va a estar multiplicado por U, por el vector unitario. Todo esto dividido R al cuadrado. Muy bien. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien. Las cargas tenemos, ¿no? Q1 sabemos que es negativa, es menos 0.25, y Q2 es 4 microcoulomb. Perfecto. R, la distancia la sacamos, como hemos visto, R
Podemos ponerlo por acá. R, ¿qué va a ser igual? R va a ser igual, el R al cuadrado es igual a, okay, a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Listo? ¿Esto que me va a dar igual? R va a ser igual a 5. ¿Pero 5 qué? 5 centímetros. Y yo quiero en metros. Esto va a ser igual a 0.05 metros. Eso es lo que me va a dar. Eso es lo que tenemos. Esto es para, en este caso, para lo que es R. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a calcular nosotros mi R. Ya tengo mi R. Entonces, la constante eléctrica ya sabemos. Mi constante es 9 por 10 a la 9. Ya tengo mi R, ya tengo el valor de mis cargas. Me está faltando U. ¿U a qué es igual? ¿Recuerdan? ¿U a qué sería igual? A ver. Ojo que acá, como estamos trabajando con los signos, estoy trabajando con esta parte de acá. Con este de acá, con esa gráfica. Muy bien. Con esta gráfica de acá. Ese sería mi U. Hacia acá abajo. Entonces, ¿cómo sería ese U que está hacia acá abajo, apuntando hacia abajo? Imaginemos que en ese instante, si quieren se los grafico acá, a ver. Mi U está así. Así está mi U. Ahí está mi U. ¿Ya? Este es U. Porque va de 2 hacia 1. Este es U. Muy bien. Entonces, esta U tiene componentes. Ustedes todo tienen que llevarlo al eje X y al eje Y. No puede estar entre los ejes. Entonces, hay que llevarlo al eje X o al eje Y. Entonces, ese vector, al momento que yo descompongo, va a tener dos componentes. ¿Listo? Tiene dos componentes. Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Muy bien. Listo, eso vamos a tener. Si nosotros llamamos a este ángulo, le llamamos tita, por ejemplo, o alfa, el ángulo que ustedes gusten, ¿ya? Si este es mi ángulo tita, ¿ya? Si este es mi ángulo, así, bueno, si este es mi ángulo tita, entonces ese ángulo, si esto yo lo traslado, es como que este lado, ¿no? Si recuerdan, ese lado es ángulo tita. Entonces, ¿cómo serían las componentes? Las componentes van a ser, entonces, para el lado superior, donde está el ángulo, es por ahí empiezo, va a ser U por coseno. ¿Listo? U por coseno. ¿Coseno de quién? Por coseno de tita. Listo. Y acá abajo, ¿cómo sería entonces? Si ya tengo el que está pegado al ángulo, entonces este va a ser U por seno. Muy bien, entonces seno de tita. Listo. Ahí tenemos. ¿Ya? Ahí ya tienen ya los vectores. Entonces, ¿a qué va a ser igual U? U va a ser igual, vamos a escribirlo, ahora lo escribimos en función de sus componentes. U va a ser igual a U por coseno, vamos a poner así, pero coseno, ahorita vamos a arreglar. ¿Ya? Pero, ¿hacia dónde está apuntando este vector? Ese vector está apuntando, vamos a ponerlo así, en el menos I. Más, ¿qué vector? U seno de tita, U por seno de tita. ¿Hacia dónde apunta este vector? Este vector está apuntando hacia abajo, entonces sería acá menos J. ¿Listo? Entonces, esta sería la representación de lo que es
el vector, esto de acá es tita, ¿ya? Y acá es tita. ¿Sí? Esto me está dando la representación del vector U. ¿Ya? Este es el vector U. Así. El vector U. Este es el vector U. Y acá lo ponemos así, como fuerza. Entonces, este es el vector U. U por coseno de tita más U seno de tita. Fíjense que esta U no está como vector, no lleva este indicativo de vector. Entonces quiere decir que este es U en magnitud. Ya no lleva este vector, ¿por qué? Porque acá ya está el vector. Acá ya está el vector, acá está el vector I y acá está el vector J. Listo, ya están acá mis dos vectores. Entonces esta U ya no es vector, sino es magnitud. Y en magnitud, un vector unitario que es igual. ¿Cuál es la magnitud del vector I? Del vector J. De cualquier vector unitario. Entonces, la magnitud de cualquier vector unitario, vamos a ponerlo así, la magnitud de cualquier vector unitario es igual a 1, siempre. Entonces, según esto, entonces yo puedo escribir que un vector va a ser igual al coseno de tita. Siempre es mejor colocar así, menos i, no sacar el signo, ¿ya? De preferencia. Y acá sería seno de tita, acá sería menos j. ¿Ya? Para que me indique, para que el signo, lo que me esté indicando sea dirección. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá tengo tita, listo. Y este sería mi vector U. Ya está acá mi vector U. ¿Ya? Sí. ¿Alguna intervención? A ver. Entonces, ahí ya tienen lo que es el vector U. Entonces, si yo, como ya voy a tener acá mi vector U, yo voy a tener todo esto. Si yo todo eso lo llevo para acá, acá lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener que F21 va a ser igual a ¿qué cosa? A la constante eléctrica que multiplica, ¿no?, a la carga 1, que sabemos que es una carga negativa, por la carga Q2, que sabemos que es positiva. Todo esto por, y acá podemos colocar así, al coseno de tita por menos i, más el seno de tita por menos j. ¿Listo? Todo esto, no nos olvidemos, dividido la distancia al cuadrado. Muy bien. Entonces, esa sería mi ecuación con la cual tengo que trabajar, ¿no? Esa es la ecuación con la cual ustedes tienen que trabajar. Entonces, acá, toda esta cantidad que ven acá, bueno, acá es vector. Esto es vector, ¿no? Este es vector. Muy bien. Entonces, este es vector. Acá no nos olvidemos que estos son mis vectores direccionales. Estos, ¿no? Los vectores de dirección. Tenemos acá. Este es el ángulo. Y acá tengo el ángulo. Muy bien. Fíjense que acá todo este término de acá va a multiplicar a cada dirección. Va a multiplicar a cada dirección, ¿no? De esta forma vamos a tener que F21 va a tener dos componentes, ¿no? Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces, podemos calcular, en primer lugar, todo este valor. Como todo esto es escalar, no hay ningún problema, podemos calcular. Puedo calcular, tengo este valor, si lo tengo Q1, tengo el valor, tengo Q2 y tengo R. Por el negativo me va a salir acá un valor negativo. ¿Sí?
¿Tienen eso? ¿Entienden hasta esa parte? A ver, señores. Sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces. Muy bien. Si ustedes calculan esto, bueno, ¿no? Van a tener su valor. Más o menos debe salirles acá. Bueno, creo que acá ya lo había calculado. No lo había calculado acá. 3.6 les va a salir acá. Perdón. Acá les va a salir que todo esto, todo este valor de acá, ¿ya? Si lo marco así, a ver. Todo esto me va a salir. Todo esto va a ser, les va a resultar, ojo, con el signo menos 3.6. Eso les va a salir acá. Menos 3.6. ¿Ya? Unidades, bueno, las unidades es el newton, menos 3.6. Y esto es lo que van a multiplicar por cada término. Por cada término. Tita, que es igual tita. Bueno, igual. Podemos utilizar arco tangente, ¿no? Arco tangente sería 4/3. En la medida que se pueda, no es necesario que calculen coseno de tanto, sin factor. Si pueden hacerlo como quebrados, también mucho mejor, les facilita más rápido el cálculo. No necesito, si ustedes se dan cuenta, no necesitamos en realidad el ángulo, sino el coseno. Entonces, el coseno de tita, ¿qué sería igual? Yo ya he calculado que esta parte de acá va a valer, ¿cuánto? 5, ¿cierto? Acá arriba valdría 5. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? Como acá calculé R igual a 5, entonces quiere decir que este lado vale 5, la hipotenusa vale 5. Entonces, esta hipotenusa vale 5. Muy bien. Entonces, el coseno de tita, ¿qué sería igual? ¿A qué va a ser igual coseno de tita? Pues, coseno de tita va a ser igual ¿a qué 3 valor? quintos. Va a ser 3/5. ¿Sí? 3/5. ¿Estamos? Va a ser igual a 3/5. Muy bien, este es coseno de tita. Coseno de tita, 3/5. Ya tengo acá coseno de tita. Seno de tita sería 4/5, pero no lo calculo. ¿Por qué? Porque el problema me indica, ¿no? Esta parte la obvio, no la calculo, ¿no? Está bien, sé que tiene una componente, pero no la calculo. ¿Por qué? Porque el problema solo me pide en el eje X, o sea, quiere saber esta componente, cuánto vale, nada más. Entonces, acá sería que F21 va a ser igual a, acá, F21 va a ser igual a qué? A menos 3.6 ¿por quién? Por 3/5 por menos I. ¿Listo? Perdón. Por menos I. Por menos I. Y todo esto me va a salir, ¿no? Todo esto va a salir que F21 va a ser igual a, miren ahora sí, menos con menos se cancela y ya sería que 3.6 por 3 entre 5 y les va a salir 2.16, ¿qué? 2.16 y Newton. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ahora sí, no nos olvidemos que este es vector direccional. Entonces acá nos va a quedar así. Y vector direccional, ¿no? Entonces, esta es mi respuesta. Esa es mi respuesta. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo acá tomo los valores y los signos se encargan de hacer la corrección necesaria. Acá los signos corrigen todo. Entonces ya tendríamos
¿no? Pero, ojo, tienen que tener mucho cuidado acá con el manejo de signos. Acá hay que tener cuidado, ¿sí? Otra es cuando ustedes ya dicen, no, la fuerza como va arriba, entonces el vector, hago la corrección, entonces todo lo pongo positivo y ya corrijo el vector. Como va hacia arriba, ¿no? Como el vector va a ir hacia arriba, entonces acá va a ser positivo, positivo, y me va a salir al final un término positivo, ¿no? Es también otra manera, como les he dicho, de plantear el problema. Cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos me va a llegar al mismo resultado. Igual, si yo hubiera sido el caso que dibujo en un sentido, a la hora que hago la corrección matemática, también me va a modificar el problema, ¿no? Y va a llegar a la respuesta correcta. ¿Listo, señores? Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? A ver, rápidamente, antes de que nos gane la hora, a ver, 3 cargas están en línea. Ya, a ver, rápidamente entremos a este problema. Miren, acá me habla de 3 cargas puntuales. Están en línea, perfecto. Me dice, la carga Q3 me dan un valor, me dan su ubicación, la carga Q2, valor, ubicación, y me dice, la carga Q1 está en X igual a 2. Perfecto, carga, ubicación. ¿Cuál es la magnitud y signo de Q1? Fíjense que es el único que no me da, no me está dando este valor. Si la fuerza neta sobre Q3 es 0. Este es un problema que llega en los exámenes. En alguna oportunidad lo puse en un examen. O sea, es común verlo en algunos exámenes, este tipo de problemas. Si yo hago la gráfica de este problema, tenemos así. Estos son los datos. ¿Ya? En los problemas, yo he subido algunos problemas, como les había indicado. He subido así la presentación. He subido también problemas en PDF. ¿Ya? Los mismos problemas están en PDF para que los puedan apreciar mejor. Pero también he subido los problemas en el formato de SMAT para el que guste utilizar este programa, ¿no? El que les estaba hablando ayer, ¿no? De este programa, ¿no? Y acá hace las correcciones, hace las modificaciones de valores para probar otros casos, ¿no? He subido los dos. Estoy tratando de que a modo de aprendizaje, la carga donde yo pido algo, la dibujo de otro color, ¿no? Por ahora lo estoy haciendo así. Ya en las prácticas, en los exámenes, ya ustedes tienen que hacer su análisis por sí solo. Pero ahora estoy dibujándolo así para que más rápido ustedes capten la idea, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Carga Q1, carga Q2 y una carga Q3. ¿Dónde me están pidiendo calcular? En Q3. Muy bien. Identifico las fuerzas que hace cada carga. Me voy a los signos. Q3 positiva, Q2 negativa. ¿Ya? Esto es algo así. A ver, lo tenemos acá. Ya. Imaginemos que acá tenemos mi recta. ¿Ya? Una recta cualquiera. A ver, una recta cualquiera. Ya, vamos a dibujar acá mi recta. ¿Ya? Y por ejemplo, ya el eje X acá, ¿no? Hasta acá mi eje X, perfecto. Ahora, ubicamos nuestras cargas. Una carga me dice en el origen. Ya, entonces dibujemos acá una carga rápidamente, acá una carga en el origen, listo. Una carga. Esta carga va a ser la carga Q3. Ya está, perfecto. Entonces Q3. Listo. Ahora dibujemos otra carga, Q2, que se encuentra en el X igual a 4. En X igual a 4 Q2. Listo, entonces acá dibujamos, por ejemplo, acá. Ya, digamos que acá está. Listo, entonces este es igual a Q2. Muy bien, Q2. Y ahora, una carga Q1 que está en el X igual a 2. Quiere decir que esa otra carga se encuentra acá. Listo. Esta sería mi carga, ¿qué? Mi carga Q1. Ahora, veamos. Q3 me dice que es una carga positiva. Perfecto, positiva. Q2 es una carga, fíjense acá el signo, menos 3, entonces es una carga negativa. ¿Listo? Carga negativa.
De Q1 no sabemos si es positiva o negativa. Me están pidiendo que yo calcule la magnitud y signo precisamente Q1. Si yo sé que la fuerza que hay sobre Q3, la fuerza total, acá, si la fuerza en 3 es igual a ¿qué? A 0. La fuerza acá es 0. Entonces, miren cómo rápidamente nosotros planteamos el problema. Vamos a plantear acá. La fuerza acá tiene que ser 0. Nos vamos a, perdón, nos vamos acá a ver Q2, que sí conozco. Q2 con Q3, ¿cómo sería la fuerza? ¿Dónde me están pidiendo hacer los cálculos? En Q3. Entonces, esta es la que se mueve. ¿Ya? Esta es la que se mueve. Esta se mueve, mientras que esta carga es fija y mientras que esta carga es fija. Perfecto. Fija, fija, la que se mueve es Q3. Entonces, si yo voy 2 con 3, ¿qué va a pasar con la carga 3? De acuerdo a lo que ustedes ven acá. Lo que va a pasar es que Q3 se va a aproximar a Q2. ¿No? Entonces va a haber una fuerza que va a atraer a la carga Q3. Entonces, acá aparece una fuerza así. Una fuerza acá. ¿Ya? Una fuerza. ¿Ya? Una fuerza acá. Esta fuerza es la fuerza, vamos a poner, es la fuerza que hace ¿quién? Que hace 2 sobre 3. Esta es la fuerza. ¿Ya? Esta fuerza es la de acá. Muy bien, tengo ya mi fuerza de 2 hacia 3. Ahora, por condición del problema, la fuerza acá tiene que ser 0. Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar la fuerza de 1 hacia 3? La fuerza de 1 hacia 3, para que sea 0 acá la resultante, ¿qué tiene que pasar? Que la fuerza tiene que ir necesariamente en sentido contrario. Tiene que ir en sentido contrario. Y tiene que ser, ¿qué más? Esta sería la fuerza de 1 hacia 3. ¿Y qué más? Que la fuerza en magnitud 1 a 3 tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza de 2 a 3. Eso se tiene que cumplir. Entonces yo tengo que plantear cómo sería la fuerza de 2 a 3 y igualar la F1 a 3 y de ahí calculo Q1. Eso es lo que hacemos acá. Acá tenemos la representación con las distancias, mis datos, y acá que tenemos, ¿no? Que la fuerza resultante, la fuerza en total, la fuerza eléctrica en Q3 es igual a F1,3 más F2,3, suma vectorial. Entonces, pero la fuerza neta, de acuerdo al problema, tiene que ser igual a 0. Muy bien, entonces se debe cumplir, ¿no? Lo que hemos visto, que en magnitud, acá no están como vectores, en magnitud deben ser iguales. Entonces calculo eso, calculo en magnitud. En magnitud, ¿cómo sería? Q1 por Q3, ¿no? La distancia de 1 a 3, acá de 2 a 3, Q2 por Q3, la distancia de 2 a 3. Calculo esos valores en magnitud, ¿no? Los voy a igualar, ¿no? Igual los igualan y de acá despejan. Bueno, si quieren acá lo planteamos. Si estas dos fórmulas las colocamos acá en esta ecuación, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Que F23 es igual a constante eléctrica por Q2 por Q3. Q2 por Q3, ¿no? Todo esto sobre R, vamos a llamarle R2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la primera ecuación, que es esta de acá, ¿ya? Y todo esto de acá va a ser igual, todo esto es igual, ¿a qué? Va a ser igual a la constante eléctrica, a lo que es F1,3, constante eléctrica por Q1 por Q3, y todo esto sobre R, vamos a llamarle R1 al cuadrado.
¿Listo? Entonces, ahí tenemos lo que es, ¿no? Reemplazar en la ecuación 1 los valores de las magnitudes de las fuerzas. Entonces, este es así y este es acá. Listo. Ya tenemos eso. Entonces, antes de poner valores, ¿podemos hacer algo más? Sí, podemos hacer algo más, que viene a ser simplificar. Los dos lados tienen constantes eléctricas y están multiplicando en ambos lados, entonces se elimina. En ambos lados está Q3 también multiplicando, se elimina. ¿Y qué voy a tener al final? Q1, Q2, R1, R2. R1 viene a ser R1, 3 y R2 es igual a R2, 3. Entonces de acá ya puedo sacar mi ecuación para Q1, ya no hay nada más que eliminar, se volvió más sencillo todo esto. Y ahora yo puedo plantear así que Q1, perdón, que Q1 va a ser igual a ¿qué? A Q2 multiplicado R1 al cuadrado, ¿no? Sobre R2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya reemplazando mis valores, porque recuerden, tenemos todos mis datos, ¿no? Tengo todos los datos, entonces ya puedo encontrar cuál es el valor de Q1, ¿no? Y el signo ya lo hemos sacado de la figura, ¿no? De la figura, si vemos acá, de la figura, para que la fuerza vaya hacia la izquierda, si esta es positiva, lo que quiere decir es que se aleje de Q1. Para que se aleje, Q1 tendría que ser positiva. Ese es el valor, ese es el signo de Q1. Y la magnitud es la que estamos hallando acá con esta ecuación. Q2 tenemos el valor y R1 tenemos el valor y R2 tenemos el valor. Reemplazamos, operamos y vamos a tener que esa magnitud va a ser de 0.75 nanocoulomb. 7.5 por 10 a la menos 10. Si corremos un espacio sería 0.75 por 10 a la menos 9, que es un nanocoulomb. ¿Listo? ¿Se entiende, señores? Para terminar, salgan un poco la hora. ¿Están entendiendo esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Miren, en este mismo documento que yo lo voy a subir en unos instantes, ¿ya? Encuentran acá hay otro ejercicio, pero también está desarrollado. ¿Ya? Está desarrollado. Entonces, ¿ya? Lo revisan, por favor, lo chequean. Estoy dejando dos problemas propuestos. ¿Ya? Dos problemas propuestos que me gustaría que los vean para la siguiente clase, para el día jueves. Me los pueden hacer indicar cómo les fue. O si me lo pudieran hacer indicar también por el correo, no hay ningún problema. ¿Ya? Acá igual, les estoy dibujando en otro color donde quiero que hagan el cálculo, ¿ya? Para que se puedan ir dando cuenta. ¿Ya? Acá tenemos otro problema también. ¿Ya? Entonces, analícenlos, plantéenlos y después hagan los cálculos numéricos. Pero primero es plantear hacia dónde está la fuerza y qué es lo que les estoy pidiendo que calculen. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de realizar estos dos ejercicios. Ya la próxima semana ya les voy a dejar ya problemas propuestos ya tanto de este tema como del tema que sigue, que viene a ser campo eléctrico. Ya el día jueves, a ver, ¿sí? ¿Alguien quiere intervenir? Sí, profe, mis compañeros están hablando en el chat. Sí, a ver, que... A ver. Ah, ya sí, les voy a mandar la asistencia al grupo. Ya en un ratito les envío la asistencia. Ya, ahorita la voy a subir se la mando por el grupo.
Ya, si no sé qué pasó, no, hace rato no quería cargarme la página, por eso también entré un poquito tarde. Pero sí, en un ratito yo les mando al grupo de WhatsApp el link para que puedan entrar. ¿Se registraron en el link que les di ayer? Sí, profe. Sí, ya, sí, por favor. Es como un respaldo. Si bien es cierto que acá me entrega un registro de los que han asistido al video, de todas maneras quisiera que hagan esa asistencia por si hubiera algún detalle, porque la otra asistencia yo la guardo. En cambio, la del video a veces, como está en el sistema, ¿no? Mejor tener más evidencia. Y también pongan ahí algún comentario. Si algo no entendieron, si algo está todavía no muy claro, por favor, indíquenme para tratar de resolverlo lo antes posible, antes de que vengan los ejercicios, los problemas que les quiero dejar y esos van a ser evaluados. Estos problemas que estoy dejando acá son a modo de práctica, ¿ya? No se preocupen. Si se equivocan, no pasa nada, ¿ya? Entonces, pero me gustaría que los planteen. Plantéenlos, háganlos, me los envían para revisárselos, les digo que estuvo bien, que estuvo mal, y yo después les voy a dar la respuesta para que ustedes la cotejen y puedan empezar a resolver más problemas. ¿Listo? Bien, señores, no habiendo más, o algo quieren indicar. No, nada más, docente. Muy bien. 3. Ya, señores, entonces. Una consultita antes de que se vayan. ¿Ustedes han llevado cursos de programación? ¿Ya Sí, han tocado algún lenguaje de programación? sí, hasta ahora, bueno, el Deep C++, que los enseñan a todos, luego Java y Python. ¿Python han visto un poquito? Sí, hemos llevado un curso de Python. Ya, perfecto. Entonces, es que hay algunas demostraciones de fuerzas. Es que como no tenemos un laboratorio, entonces me gustaría hacer algunas demostraciones y puedo utilizar, bueno, al menos algo más o menos manejo Python. Entonces quizá podríamos, más que nada, no es que ustedes programen, sino para que entiendan la programación. Solamente yo mando para que ustedes hagan las pruebas y como si saben el lenguaje, bueno, pueden incluso no hacer algunas variaciones y ver qué tal, cómo funciona eso. A modo de, estaba pensando como para compensar un poquito el laboratorio, ¿no? Entonces, pero eso ya no se preocupen, ya yo lo voy a indicar. Bien. Yo solo quería saber si tenían un poquito esa base de programación. Ya pues, señores, entonces, nos vemos el día jueves. Jueves. ¿Ya? Sí, el día jueves Ya, docente. empezamos el siguiente punto. Revisen en lo que les envié. El jueves vamos a ver campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, revisen un poquito sobre el campo eléctrico. Yo lo voy a explicar, hacemos algunas demostraciones y rápidamente pasar a hacer más ejercicios. ¿Ya? De todas maneras, siempre revisen los libros recomendados, en especial el de Serway, por favor, para que se vaya entendiendo mejor este tema. Listo. Muy bien, señores, entonces. Ya nos vemos el día jueves. Ya, hasta luego. Ya, profesor, hasta el día jueves. Hasta luego, pues, docente. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, docente.